Oremos a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Si puede inclinar su cabeza en señal de reverencia, de humildad. Señor, tu palabra dice que un corazón contrito, arrepentido, humillado, no desprecias tú. Hoy venimos en esa actitud, Señor, sabiendo que no podemos nada por nosotros mismos. Hoy venimos humildemente a pedirte que reveles tu palabra a nuestras vidas, que se haga verdaderamente eficaz. Tú dices que esa palabra es vida. Queremos que hoy se haga realidad, que traiga vida a nuestro ser. No queremos salir de aquí con información en nuestra mente, Señor. Jamás ha sido tu propósito. Queremos salir de aquí transformados por el poder regenerador de tu palabra. Señor, si el día de hoy tu palabra nos ofende o nos parte las coyunturas y los tuétanos, que sea tu palabra haciéndolo y que sea para tu gloria. ¿Acaso el vaso le dice al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Acaso nosotros siendo barro podemos decirte cómo formarnos? ¿Acaso si a ti te da la gana rompernos el día de hoy con tu palabra para volvernos a ser nuevos, podríamos quejarnos o decir que no hagas así? Es por eso que hoy ponemos nuestra vida delante de ti y te decimos, heme aquí para que tu palabra me transforme. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Primera de Corintios 15:34 dice la Biblia: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. A partir del día de hoy y durante las próximas semanas vamos a ver una serie de predicaciones titulada Los atributos de Dios. Es mi oración en esta y en todas las predicaciones que no solo haya información teológica en nuestras cabezas, sino que verdaderamente esa información renueve nuestra mente, como dice Romanos 12:2, renovar nuestro entendimiento para llevarnos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Hay gente que piensa que estudiar los atributos de Dios es teología, que no tiene aplicación práctica, que cómo es posible que podríamos hablar de otras cosas, pero no es así. Antes de comenzar a entrar de lleno en el tema, quiero hacerles saber que muchas de las próximas predicaciones, incluyendo esta, le van a confrontar y le van a incomodar. Le van a demostrar que la percepción que tiene de Dios muchas de las veces ha sido una percepción equivocada. Esto es debido en parte porque la mayoría de nuestra teología está basada en nuestros propios conceptos y no en la palabra de Dios. Quiero que me ponga mucha atención y me voltee a ver. No quiero que deje de venir los días miércoles. Quiero que Dios bendiga su vida a través de esta palabra. Durante las siguientes semanas, muchas de las veces, usted va a salir de aquí enojado, a disgusto, pensando que no debería de ser así, confrontado con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos no tenemos una percepción correcta de quién es Dios. Todo el mundo somos teólogos. Todo el mundo pensamos o creemos a nuestra manera y hacemos nuestra teología. Hay gente, se puede bajar allá dentro de la televisión, hay gente que dice Diosito. ¿Ha escuchado esos que te dicen Diosito te acompañe? Eso es teología. En su mente es pequeño, o en su mente es de cariño, pero mi Biblia dice que es el gran yo soy, no Diosito. Hay gente que de todo hace teología y muchas veces una teología equivocada. Todos tenemos una percepción de Dios. Como le digo, hay gente que le dice Diosito, hay gente que trata a Dios de cierta manera, hay gente que trata a Dios con su teología, su percepción. Dios es alguien que hizo el universo, lo echó a andar, se dio la espalda y ahí nos dejó. Para otros, Dios es un genio de la lámpara maravillosa, que cuando yo me hinco a orar, Dios me tiene que dar lo que yo le pido. Todo mundo es teólogo,
pero no todos somos teólogos conforme a la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ir viendo durante estas semanas. Desde siempre el ser humano se ha planteado preguntas como: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué forma tiene? ¿Para qué nos formó? ¿Para qué nos dio vida? ¿Cómo podemos adorarle? ¿Cómo podemos agradarle? ¿Qué plan, qué propósito tiene para mi vida? Sin embargo, por no buscar en el lugar correcto, se han dado un sinfín de respuestas fantasiosas o simplemente erradas, y por desgracia, escuche bien, los cristianos estamos igual que muchos paganos en este aspecto. ¿Qué dice 1 Corintios 15:34? Vuélvalo a leer conmigo. Nada más. ¿Sabe que hay gente que dice que Dios es un extraterrestre? ¿Sí sabía eso? Un alienígena que se clonó, que encontró el misterio de la clonación, se clonó a sí mismo, viene de un planeta lejano, se clonó y vino, y su clonación lo dejó aquí, y es lo que muchos conocen como Adán, bla, 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 bla. Eso obviamente no es bíblico, no es correcto. Pero sabe, muchos cristianos, para desgracia nuestra lo digo, estamos igual que muchos paganos. 1 Corintios 15:34 dice: vela debidamente y no peques, porque algunos, ¿qué dice? El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y les dice: ¿saben qué? Hay gente en las iglesias cristianas hoy en día que no conocen a Dios. Pero se los digo para vergüenza, no es porque sea un logro. Los cristianos no conocemos a Dios, y como no le conocemos, porque no le amamos y no le obedecemos. Hay gente que dirá: ¿que no debo de obedecer a Dios por amor? Sí, pero escúchame bien, tú no puedes amar a alguien que no conoces. ¿Sí me escuchó? Mucha gente no obedece a Dios. Muchos cristianos, entre comillas, no obedecemos a Dios, seguimos desenfrenados, seguimos pecando, seguimos haciendo de nuestra vida lo que nos da la regalada gana, pero nos decimos cristianos. No obedecemos a Dios porque no conocemos a Dios. Y me dirán muy espiritualmente: es que a Dios se le conoce y se le sigue por amor. Pero tú no puedes amar a alguien que no conoces. ¿Sí me escuchó? O aquí de aquí, a lo mejor habrá gente que sí arreglaron su matrimonio y se casó sin conocer a su esposo o a su esposa, pero mínimo pasamos un tiempo de noviazgo conociendo. Asistir a la iglesia, servir en un ministerio, dar dinero o apoyar en cualquier forma que tú quieras, pastorear una iglesia, no es garantía de que conoces a Dios. Vaya a 1 Samuel 2:12. Mucha gente se escuda y dice: yo sí conozco a Dios, yo vengo a hacer el aseo. Yo sí conozco a Dios, toco en la alabanza. Yo conozco a Dios porque toco en el grupo de artes. Yo conozco a Dios porque doy dinero. Eso no es garantía. Se le conoce como servir, en todo caso, en todos estos casos. Hay gente que podrá decir: pastores, yo conozco a Dios, pero eso no es garantía por ser pastor. 1 Samuel 2:12, escuche lo que dice la Biblia. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían piedad. ¿Y qué dice? Y no tenían conocimiento de Dios. ¿Saben quiénes eran los hijos de Elí? Ofni y Finees. ¿Saben qué hacían los hijos de Elí? Servían en el tabernáculo. Ellos eran los encargados, cuando llegaba la gente, de ofrecer el holocausto. Ellos eran los encargados de servir en la iglesia, por así decirlo, aunque no era iglesia en ese entonces. Mucha gente puede pensar que viene a la iglesia, que porque viene a la iglesia conoce a Dios, pero escúcheme bien, la Biblia lo dice: los hijos de Elí ministraban y no conocían a Dios. Pastor, yo tengo 20 años de cristiano. Pues tal vez puede ser que hayas estado 20 años sin conocer a alguien. Recientemente en internet sonó mucho una noticia, escuche bien, de un pastor ateo. ¿No ha visto esa noticia? Lo voy a postear. ¿Sí sabía eso? Un pastor ateo.
De verdad que es el colmo. Pastoreó durante 20 años una congregación en Estados Unidos y llegó a la conclusión que ya no creía en Dios y se volvió ateo. Durante 20 años estuvo en la iglesia, ministró, sirvió, pero jamás conoció a Dios. Porque si conociera a Dios, jamás se volvería ateo. No conocer a Dios en su totalidad, en la totalidad de sus atributos, tiene consecuencias. Y la consecuencia es que no tienes temor de Él. Y cuando no hay temor de Dios, acarrea desobediencia. Vaya a Proverbios 16:6. Y por eso es tan importante esta serie. Y por eso quiero comenzar con esta primera predicación titulada Conocer a Dios. Porque hay gente que no conoce a Dios, y conforme vayamos avanzando en esta serie de predicaciones se dará cuenta que muchas de las ideas que usted tenía de Dios no eran ciertas, que muchas de las ideas que tenía de Dios no estaban basadas y fundadas en la Biblia, que muchas de las ideas que tenía acerca de Dios, aunque se las dio un pastor o un apóstol o quien usted quiera, ni siquiera eran bíblicas. Al menos no a la manera de Dios, porque no es como yo creo, es como Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué mucha gente no obedece a Dios? Porque no le conoce, porque no tiene temor. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y con qué dice? Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando usted y yo encontremos la palabra temor en la Biblia, no debe de confundirla con miedo. Y ahorita vamos a ver más adelante que hay gente que no peca por miedo, no por temor. La palabra temor significa a un temor reverente, a un honor o a un respeto reverente. No es como el que dice, no voy a pecar porque Dios me vaya a hacer algo. Job no conocía a Dios. ¿Sabe que dice la Biblia que Job cada día ofrecía holocausto por si mis hijos hubieran pecado? Job tenía miedo de lo que Dios pudiera hacerle a sus hijos. Después de 40 capítulos, usted ve al final y Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y conozco que todo lo puedes. Job tuvo que pasar muchas situaciones para dejar de tenerle miedo a Dios, conocer a Dios y obedecerlo por un temor reverente, no por miedo a que le fuera a hacer algo. Como la gente no conoce a Dios en sus atributos, por consecuencia no le teme, y eso acarrea desobediencia. Si nos decimos cristianos solo por el hecho de simpatizar con las enseñanzas de Jesús, porque Dios es amor, o sea, qué buena onda, le decía el domingo, o porque reconocemos nuestra necesidad de Él para ser salvos, pero aún vivimos una vida desordenada y en desenfreno de pecado, no que no pequemos más. Escuche bien, un cristiano no es un ser perfecto, pero sí es una persona que marca la diferencia allá afuera. ¿Sí me escuchó? No es que yo sea perfecto y que yo ya no peco, pero yo marco la diferencia allá afuera, y la gente puede darse cuenta que aunque todos se vayan por el desenfreno de pecado, un cristiano dice: gracias, prefiero agradar a mi Dios. No es que ya no pequemos, sino que ahora tenemos la capacidad de arrepentirnos. Pero mucha gente se dice cristiana y sigue pecando desenfrenadamente. Es porque no conocemos a Dios. Dios, como lo iremos viendo a lo largo de esta serie de enseñanzas, tiene un carácter completo. Dios es 100% bondad y al mismo tiempo es 100% severo. Ya no escuché amén. ¿No me cree? Vaya a Romanos 11:22 y le voy a decir otra vez para que tenga la oportunidad de decir amén. Cuando decimos amén significa yo creo esa verdad, o eso que está diciendo es una verdad a mi vida. Viene desde la tradición hebrea. Ellos ya dicen amén, no es exclusivo de un romano, católico, etc. Dios es 100% bondad y al mismo tiempo es 100% severo. Súbele un poquito, tantito, nada más que no se vaya a volar, por favor. Romanos 11:22, no le estoy inventando esto, vea lo que dice la Biblia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Están juntas.
No se pueden separar. Dios es 100% amor, pero Dios es 100% ira. Lamentablemente nunca te hablan de la ira de Dios, o te hablan todo de la ira y nunca del amor de Dios. No hay equilibrio, no estudiamos como debe de ser. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La Biblia, y esto solamente es un esbozo, después vamos a entrar de lleno a ver la bondad de Dios y a ver la severidad de Dios. Dios es 100% bondad, pero Dios es 100% severidad. Pero muchas veces queremos quedarnos con lo que nos conviene, la pura bondad. Muchas veces batallamos con hábitos pecaminosos. No podemos apartarnos de ellos por la ignorancia que tenemos acerca de quién y cómo es en realidad conforme a la Biblia nuestro Dios. Muchos de nosotros, muy a pesar de decirnos cristianos, de leer la Biblia, en realidad lo que adoramos es al Dios de nuestra imaginación. Nuestro Dios es una caricatura, una imagen de un hippie cósmico, todo paz y amor, que no va a castigar nunca a nadie porque es buena onda. ¿Sabe que la mayoría de la gente, si quieres ya se me puede dejarlo, sabe que la mayoría de la gente cree en un Dios hippie, en un Dios todo amor, en un Dios todo bondad, en un Dios que es muy bueno para castigar? ¿Cómo va a mandar a alguien al infierno? ¿Cómo va a quitarme? ¿Cómo? Y creen en un hippie cósmico. Los hippies, ¿se acuerdan? Son de los 70s, el amor y paz, en que todo era buena onda. Tienen un hippie cósmico, en alguien que es bien buena onda, que está ahí para bendecirme, que jamás me va a castigar los pecados. Hay gente que sigue pecando porque piensa que Dios no va a castigar su pecado. Y dice: Dios es muy bueno, soy su hijo, ¿cómo me va a castigar un día? Le tengo una noticia: si usted es hijo de Dios, un día va a recibir el castigo de Dios, porque Dios al que ama. Uy, un aplauso al Rey. Quite de su mente ese hippie buena onda cósmico. Quite de su mente esa caricatura. Mucha gente adora, dice Paul Washer, los días domingos en América, en las mañanas, es el día de mayor idolatría, porque la gente va a las iglesias y adora al Dios de su mente, al Dios buena onda, al Dios que creó aquí, pero no adora al Dios de las Escrituras. Por eso es que el domingo en la mañana, y tiene mucha razón, en toda América es el día en el cual hay mayor idolatría. El tema de los atributos de Dios es muy controversial, muy a pesar de que somos cristianos y creemos en Dios, causa controversias en todos lados. Pues al entrar de lleno en temas como la justicia de Dios, como su soberanía, como su ira, su supremacía, cuando confrontemos nuestras antiguas y no bíblicas creencias, caeremos en la tentación de salir de aquí, o de no querer creer lo que estamos escuchando, o simplemente ignorar las enseñanzas. ¿Sabe qué pasó hace un tiempo en esta congregación? Enseñé una serie titulada Trude, los 5 puntos del calvinismo, y hubo gente que no quiso creerlo. Dijo: no, simple y sencillamente yo no creo que sea así, y con esta serie le va a pasar lo mismo. Van a llegar a su vida pensamientos como: ese no es mi Dios no castiga, mi Dios no es así, yo no creo que sea así Dios, como que yo no siento que Dios sea así. Eso no me lo han enseñado los otros pastores. Yo he conocido muchos pastores y nunca me habían enseñado algo así. Yo no puedo amar al Dios que me está enseñando el pastor. Ese Dios no es el Dios que yo amo. Yo le voy a presentar al Dios de la Biblia, el 100% amor y 100% severidad. Y cuando escuche del amor de Dios, gócese. Y cuando escuche de la severidad de Dios, gócese también, porque es el mismo Dios. Pensamientos así surgirán: no puedo creerlo, ese no es mi Dios.
Si nuestro Dios no es el Dios de la Escritura y durante largo tiempo hemos tenido nuestro concepto de Dios, no lo vamos a querer cambiar. Vaya a Jeremías 9, 23 y 24 y vea lo que le dice la Biblia. Acuérdese, le recuerdo que, un paréntesis, un comercial, Jeremías 9, 23 y 24, que los sábados estamos ensayando. Si quiere incorporarse a la alabanza, aprender algún instrumento, a partir de las 10 de la mañana está el ensayo. Si ya sabe algún instrumento y quiere incorporarse, y si no, si quiere aprender, es a las 11:30. Y el día sábado nuevamente nos vemos aquí después de las 9 de la mañana, por ahí más o menos, a seguir arreglando algunos detalles. Todavía quedan algunos detalles. Jeremías 9, 23 y 24. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y qué, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. No se separan, van los tres juntos. No dice misericordia y se acaba. También Dios hace juicio, pero también Dios hace justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hablar sobre los atributos de nuestro Dios conforme a su palabra es más que solo teología o doctrina, es vida a nuestras almas. ¿No se ha preguntado alguna vez por qué no le gusta orar? Y no me venga a decir que a usted sí le gusta orar, porque el día lunes no se notó, fuimos muy poquitos los que estuvimos aquí. Ya hay oración los lunes a las 7 de la noche. Si nosotros abrimos un servicio que diga ven por tu milagro, ven para que Dios te bendiga, la iglesia se llena. Pero cuando decimos ven al servicio de oración, la iglesia no se llena. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué no le gusta orar? ¿Por qué pasa tan lento el tiempo de oración? Porque usted se hinca a orar tal vez muchas veces y después de como 6 horas se para y dice, ay, ahora sí oré mucho, y ve el reloj y pasaron 10 minutos. ¿No le ha pasado? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo adorar a Dios en la congregación? Porque hay veces que venimos a la congregación, escuche bien, la adoración es un estilo de vida, adorar es obedecer a Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, adoramos corporativamente, significa que como cuerpo de Cristo adoramos, vaciamos nuestro corazón en agradecimiento, exaltando, alabando a Dios. Pero muchas veces la gente venimos y estamos viendo, pajareando, viendo el reloj, volteando a ver quién entró, quién salió. Levante sus manos. Sí, Señor, bendice a mi familia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en lugar de venir? Y tampoco no le estoy diciendo que vamos a hacer cualquier práctica respetuosa delante de Dios, pero ¿por qué no al menos dice, Señor, cierro mis ojos para que nada me distraiga y voy a cantarte con todo mi corazón? Esa canción no me la sé, pero sí puedo decirte, te amo, Señor. Gracias por este día, gracias por todo. ¿Por qué no podemos entregarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Muchas veces eso. ¿Se ha preguntado? ¿Por qué me cuesta trabajo adorar en la congregación? ¿Por qué no es un deleite leer la Biblia siempre? Porque hay gente que dice, ay, ya acabé la Biblia. ¿Y cuándo la vas a empezar otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué tenía que leerla más veces? Las veces que sea, el tiempo que sea. Tienes que leer la Biblia siempre, dígame. Amén. ¿Por qué no es un deleite para mí leer la Biblia? En pocas palabras, ¿por qué de verdad nos cuesta tanto tener intimidad con Dios? ¿Se ha preguntado esto? La respuesta a todas estas preguntas es solamente una: porque no conoce a Dios. Porque le voy a decir algo. Si usted va en el camión, se sienta y hay mucho tráfico, y la persona que viene sentada a su lado no la conoce, no va a platicar nada.
y el tiempo se lo va a hacer. Pero si la persona que viene a su lado es su esposo, su esposa, su mejor amigo, y van, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo estuvo el día? Mire, ya llegamos. ¿Sí o no? Si usted sale un día a comer, invita a alguien a comer y no llega ese alguien y se sienta un extraño, usted va a platicar cosas íntimas con ese extraño. Hasta le va a decir, shh, es aquí, estoy esperando a mi esposa. Pero nada más llega tu esposa y cuando ves dices, ya se me fue el tiempo así. ¿Sabe por qué no nos deleitamos en Dios y nos cuesta tener intimidad con Dios? Porque no conocemos a Dios. Porque no tenemos un real conocimiento conforme a la palabra de quién es Dios. Lamentablemente las librerías cristianas están saturadas de libros tipo autoayuda. Los 7 pasos para ser santo. Los 5 secretos de la santidad y consagración. Las 10 formas de no caer en tentación. 9 pasos para una vida cristiana victoriosa. Estoy inventándolo, no apunte, digo, ay, tengo que conseguir ese libro. Pero sí o no, usted ve títulos así por todos lados en las librerías cristianas. Y como decimos en México, se venden como pan caliente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no conocemos a Dios y creemos que será más fácil buscar en otro lado, buscar métodos, buscar estrategias, buscar algo que me dé Dios en lugar de buscar a Dios mismo. Los pastores hemos llegado al extremo de llevar al mundo las iglesias en lugar de llevar la iglesia al mundo a predicar. Juegos de luces, espectáculos, obras de teatro, discoteca cristiana, predicación de psicología, de superación personal, mimos, payasos, magos, cantantes de todo tipo, show de entretenimiento, lo cual no tiene nada de malo en sí mismo, al menos no todas las cosas, porque la predicación sí, en sí mismo no es que tengan algo de malo, el tener de repente una obra de teatro, el tener unos mimos ahí que estén ayudando, pero no podemos borrar el mensaje. ¿Sabe que pasa algo y va a pasar siempre? Los días que sea día del padre, día de la madre, día del niño, el día ya hasta día del abuelo, día del perro, ya van a ser un día, ya créanme que ya no falta, eso es mercadotecnia. Sí podemos orar por la gente, sí podemos, no traigas su perro, no vamos a orar por él, pero ¿sabe qué es lo que pasa en las iglesias? Que el 10 de mayo, muchachos, que el 10 de mayo, el culto en la gran mayoría de las iglesias, todo el servicio es para la madre. Y para bendecirla, y para presentarle una obra, y para abrazarla, y para orar por ella, y todo. Y la palabra y el tiempo de adorar a Dios lo haces así de pequeño. Eso no es correcto delante de Dios. Eso es idolatría. No es malo decir, Señor, pasen aquí, vamos a orar por ellas. Vamos a darles 5, 10, 15 minutos al final. Pero aquí lo importante es y siempre será la palabra de Dios. Siempre. Muchos pastores hemos caído en traer todo tipo de show y entretenimiento. No todo es malo en sí mismo. Sin embargo, se usan, pues es más fácil mantener así contentas a las personas en las congregaciones, en lugar de llevarlos por medio de la palabra de Dios a conocer a Dios. Porque a la gente le gusta que haya show, que haya espectáculo, que se va a orar por las mamás. Uy, invita a todas las mamás de la cuadra y que vean que... Pero que te digan, se va a hablar de santidad en la iglesia. Creo que ni voy a poder ir el domingo, man. Para un pastor hoy en día es más fácil entretener cabras que alimentar ovejas. Ay. Y lo dijo Charles Spurgeon hace 200 años. Los llamados grupos de jóvenes de la gran mayoría de las iglesias cristianas son una coladera de pecados. ¿Sabe? Aquí hay coladeras, las tapamos, porque huelen feo. Y si nosotros hace mucho calor y destapamos la coladera, huele horrible, ¿sí o no? Muchos grupos de jóvenes, y se lo digo porque durante años fui líder de jóvenes y conocí a muchos otros líderes de jóvenes que teníamos las mismas situaciones. La gran mayoría de los grupos de jóvenes en la iglesia de Cristo hoy en día son una cloaca, una coladera de pecados, porque se le da más prioridad
a que los chavos se diviertan, a que vean que ser cristiano no es aburrido. Yo le pregunto algo, ¿dónde dice en la Biblia que los cristianos tienen que ser divertidos? ¿Dónde dice en la Biblia que el servicio, que la iglesia debe de divertir a la gente? ¿Dónde lo dice? No viene. Pero estamos más preocupados porque la gente vea que somos divertidos. Yo no soy divertido, yo tengo gozo, mi gozo se llama Cristo Jesús. Eso es una cosa diferente. Está más preocupado la gente por enseñar por divertir a los chavos en lugar de enseñarles doctrina. Y esa doctrina por consecuencia los llevaría a conocer a Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que el cristiano tiene que ser divertido? ¿Sabe? Se lo dije una vez, se lo voy a repetir otra vez. No vamos a volver a tener grupo de jóvenes. Se acabó los grupos de jóvenes. No van a agarrar de parapleto, no van a agarrar de pretexto la iglesia para hacer lo que quieran. Porque si a los jóvenes los traes y les quieres enseñar doctrina, los jóvenes no quieren. Son 80% emoción, no quieren. Y lo único que van a decir es: ma, ahorita vengo, voy con los jóvenes. Nos pasó. Una hermana nos dijo a mi esposa y a mí: yo estaba bien tranquila porque mi hijo, no voy a decir quién, porque mi hijo se fue con los jóvenes de la iglesia y uno de los jovencitos lo llevó a tomar. ¿Sabe qué es lo más grave? Que en los grupos de jóvenes es donde se da que andan con una chava, que andas con otro chavo, que tienen relaciones antes de casarse y ni siquiera tienen la intención de casarse. Y como se lo dije una vez, ni siquiera le podemos decir usa un anticonceptivo porque se les dice no. En el mundo siquiera les podrían decir eso. No le puedes decir si van a salir como chavos, aunque sea tengan un conductor designado, si van a tomar. No deben de hacerlo. Así que ¿sabe qué? Díganle adiós al grupo de jóvenes. No volverá a haber grupo de jóvenes. ¿Quieren aprender los jóvenes? ¿Quieren traer más jóvenes? Que aprendan quién es Dios, que aprendan doctrina. Pero no es exclusivo de los grupos de jóvenes. En los púlpitos modernos se habla de todo: unción, gloria, dones, milagros, autoayuda, superación, alcanzar metas, prosperidad en la vida, guerra espiritual, ángeles, demonios, liberación, restauración. Pero no se habla de Dios como tal, de quién es Dios, de qué hace Dios, de cuáles son sus cualidades de Dios, de cuáles son sus atributos de Dios. No se hace. Y cuando se hace, y usted lo va a empezar a escuchar durante estas semanas, no le va a gustar. Porque cuando le diga la ira de Dios, usted va a decir: no, ese no puede ser mi Dios. Pero se lo voy a decir con Biblia en mano. La vida eterna se trata de conocer a Dios. Vaya a Juan 17:3. La vida eterna, dice Juan 17:3, vamos a leerlo. Se trata de conocer a Dios. Jesús mismo nos lo dice, y nos lo dice explícitamente, o sea que no hay vuelta de hoja. Y bueno, antes de continuar quiero decirle algo. Si siente que estas predicaciones le molestan un poco, que bueno, ponga mucha atención. Si yo un día predicara del adulterio y usted no adultera ni tiene nada que ver con el adulterio, tal vez dirá: qué bueno Dios, gracias por esta palabra, pero no me molesta, no me siento mal. Pero si un día predico del adulterio y alguno de la congregación está en adulterio, lo primero que piensa es: no, pero mi caso es diferente, no, pero el pastor no sabe mi vida, no, pero nadie sabe lo que yo he pasado, yo soy... ¿Sí me estoy explicando? Cuando la palabra nos rompa y nos pega, es porque algo Dios quiere limpiar en nuestro corazón. ¿Sí, amén? Así que si en las próximas semanas algo llega así como que a pegar, no diga el pastor, mejor diga: Dios, muéstrame verdaderamente tu palabra a mi vida. Hínguese, ore, escúchela, léala otra vez, lo subo a internet, lo puede escuchar, irle pausando, buscar en la Biblia, buscar otras citas, buscar otra información y corroborar lo que se está viendo o se estará viendo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no empieza cuando morimos, vamos al cielo y entramos a la gloria. La vida eterna empieza cuando por su gracia Dios nos hace nacer de nuevo. El tiempo que estamos en este mundo, entre nuestra vida e ir al cielo, solamente es un tiempo de ensayo, de preparación para lo que vamos a hacer en la eternidad, conocer más y más a Dios. ¿Cómo cree usted que va a pasar una eternidad delante de Dios si le decimos venga el lunes a orar? Tiene tiempo y dice, ¿qué hago aquí? No quiere estar una hora delante de Dios en oración, pero sí cree que va a estar una eternidad. Se va a aburrir mucho. Va a acabar aburridísimo, hermano, entonces. Porque no crea que vamos a ir al cielo a brincar y eso de que nos van a dar una alfa y algo así. Tampoco viene en la Biblia. Es que cuando Dios me dé mis alitas y me haga angelito, ¿dónde viene en la Biblia? Si usted me muestra con la Biblia que la Biblia dice que nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, como ángeles, no que seremos ángeles, que no es lo mismo. Si usted cree que la vida eterna, es más, si usted está más preocupado por alguna cosa terrenal que por su eternidad, déjeme decirle que tiene los ojos puestos aquí abajo y sus ojos deben de estar puestos arriba en la eternidad con Dios. Por eso el cristianismo no está como debería de estar, porque ponemos más atención en dónde me voy a ir de vacaciones ahora que salgan mis hijos de la escuela, en lugar de, quiero estar una eternidad contigo, Señor, adorándote y bendiciéndote. ¿De verdad te alegra saber que estarás en la eternidad con Dios? ¿Sinceramente te emociona saber que vas a ir al cielo a su presencia? ¿O solamente sientes alivio de que no vas a ir al infierno? No es lo mismo. Porque hay gente que dice, ay, ya la libré, no me voy a ir con el chanco. ¿Sabes? Eso es bueno. Pero ¿sabes qué es mejor? Que vas a estar en la eternidad con el Rey de Reyes de rodillas diciéndole, tú eres mi Señor, tú eres grande, tú eres bello, solamente a ti la gloria. Eso es mejor. Ahora, si tú dices, ya la libré, pues no me voy a ir al infierno, eres un cristiano muy inmaduro, pero durante las siguientes semanas Dios te va a llevar a madurar. El Dios con D pequeña de la mayoría del cristianismo en el mundo se parece más a Santa Claus que al gran yo soy de la Biblia, porque el cristiano no conoce en realidad a Dios. Únicamente lo ve como alguien que le puede dar, que es buena onda y que me cae bien. Miremos algunos pasajes del libro de Oseas y veremos que parece que Dios describe perfectamente esta generación de cristianos. Vamos al libro de Oseas 4.1 y de ahí vamos a ir saltando a más libros, a más citas. Vamos al libro fresa de la Biblia. Oseas 4.1. Dice la Biblia. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí sabemos si vino Oseas? ¿O en su Biblia no lo trae? Es que mi Biblia ha de ser católica, pastor, porque no lo traigo. Oseas 4.1. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Oye palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sabe qué pasó? Yo creo que usted ha visto las noticias, que el mundo no conoce a Dios. Por eso el mundo no los conoce, porque no lo conoce a Él, dice 1 Juan 3.1. Acaba de suceder en Chihuahua que a un niño de 6 años, ¿sí leyó esa noticia? Terrible. Ya no dijéramos que conocen a Dios o que tratan de conocerlo por medio de la Escritura, que al menos moralmente lo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque todos los seres humanos, por eso matar es un delito conforme a la palabra, no tanto un delito penal, que también lo es, pero todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza moral de Dios. Por eso es que no debemos de asesinar, la Biblia lo prohíbe, no asesinarás.
Pues en Chihuahua, unos niños pequeños, ¿cuántos años tenían? 13, 11, 15. Dice la Biblia, no misericordia, no verdad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y esto lo demuestra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocemos a Dios. Por cuanto desechaste conocer a Dios, no pensaste que fuera importante. Igual y vienes un miércoles, igual otro no, igual y ya mejor ni vienes para que no te confronten. Dice: yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Y aquí vemos parte de la ira de Dios. Aquel que es que mi Dios es todo amor, sí, pero también es todo severidad. Y si tú te olvidas de Dios, Dios dice: me olvido de tus hijos. Lo acabamos de leer. Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La gente no quiere convertirse a Dios. Hay espíritu de fornicación. No que estés poseído, es que me llevó a fornicar el diablo, sino que tu mentalidad prefiere las cosas de afuera, prefiere estar como está en lugar de conocer a Dios. Oseas 6:6. Escuche, esta es para los ministros. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios le habla al pueblo de Israel y les dice: ustedes que piensan que por traer un chivo y lo ponen ahí y lo destaza el sacerdote y lo queman, ya voy a estar contento. No, yo no quiero sacrificio, yo no quiero holocausto, quiero que seas misericordioso y quiero que me conozcas. ¿Y sabes cómo se aplica hoy en día? No quiero que vengas a la iglesia, no quiero nada más que vengas y toques, no quiero nada más que vengas y ministres, quiero que hagas eso porque me conoces, no nada más hacerlo por hacerlo. Del 10:12 de Oseas, ¿cuál leímos? 6:6, ¿verdad? El 10:12 dice: siembren para ustedes en justicia, cosechen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y les enseñe justicia. Amado hermano, ha llegado el tiempo de que busquemos a Dios y de que conozcamos a Dios. Y vamos a leer por último Oseas 14, 1 y 2. Este libro de Oseas está poderoso, de verdad. Si usted lee los primeros capítulos de Esposa Infiel, es algo tremendo. Oseas 14, 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva contigo palabras de súplica y vuelve a Jehová y dile: quita toda inmundicia y acepta el bien, y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Dios nos dice hoy: vuelve a mí, vuelve a conocerme. Ayúdame ahora sí, Javier, por favor. Conocer a Dios por medio de sus atributos encontrados en su palabra, no por medio de emociones. ¿Sabe que mucha gente piensa que conoce a Dios porque viene a la iglesia y siempre lo digo? Yo conozco mucho a Dios porque cuando voy a la iglesia hasta tiempo. ¿Así se conoce a Dios? Yo conozco mucho a Dios porque hasta siento como calambre. Eso es conocer a Dios. Eso es subjetivo. No estoy diciendo que no pase, que realmente, pero ¿qué pasa? Dios cuando te toca y dices: Dios, ya no voy a pecar más. Gracias por poner esa convicción en mí. Ese es un toque verdadero del Espíritu. Pero bueno, ya al final de cuentas es subjetivo. Que entiendes, que sientas calorcito, que sientas mucho la presencia, que eso es subjetivo. Conocer a Dios es conocerlo por medio de su palabra. Eso sí es conocer a Dios, sus atributos por medio de su palabra. Esa debe de ser nuestra más grande prioridad de ahora en adelante como cristianos. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Quiero terminar contándole algo
muy reciente. Y creo que se ha dado cuenta el porqué de la importancia de esta serie de predicaciones. No conocemos a Dios, por eso los matrimonios se desmoronan, por eso los hijos se desbalagan por el mundo, por eso nuestra vida está hecha un caos, por eso, por más que tratamos y tratamos, no dejamos de pecar. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios y nada más queremos echarle ganas, en lugar de dejar que Dios sea en mi vida. Por eso es tan importante esta serie que vamos a estar viendo, los atributos de Dios. Recientemente, aunque a usted no le guste el fútbol, quiero contarle esto para que entienda la gran diferencia entre conocer y no conocer. En Argentina se acaba de jugar el clásico de clásicos, Boca Juniors y River Plate, dos equipos de fútbol. Es como Chivas y América, pero llevado al extremo. La fanaticada en Argentina están locos y les gusta que los cataloguen así. Pusieron en redes sociales, pasa Boca o no pasa nadie, amenazaron a la gente de River. ¿Por qué te digo todo esto? Recientemente en la Copa Libertadores se dio el encuentro, jugaron los octavos de final. Y antes de salir al último tiempo del partido, en el estadio, nos rociaron con gas pimienta a los jugadores. Es dolorosísimo. Causas aullido, tiene consecuencias, sobre todo porque lo hicieron muy de cerca y en un lugar muy cerrado. Eso lo utiliza la policía para disgregar a la gente. Cuando hay manifestación y les avientan gas pimienta, gas lacrimógeno, es lo que hacen, pero es en lugares abiertos. Este hombre que lo hizo, le apodan el panadero. Fue grabado en televisión, fue grabado en circuito cerrado. Y recientemente, ayer vi una entrevista con él, y esto es lo que te quiero decir, y es la gran diferencia. Él dijo, si hubiera sabido las consecuencias que iba a tener, si hubiera sabido que en la televisión me iba a grabar, se iban a dar cuenta e iba a tener consecuencias, no lo hago. Eso no dice nada. Si de verdad él hubiera sentido en su corazón, hubiera dicho, si hubiera sabido que iba a lastimar a los jugadores. Mucha gente no peca porque le tiene miedo a las consecuencias, no porque ame a Dios. No es lo mismo. Este hombre está arrepentido por sus consecuencias, no por lo que hizo. Muchos cristianos somos como este panadero, que no hacemos esto o lo otro porque Dios me vaya a castigar, porque Dios vaya a lanzar su ira, su fuego consumidor. En lugar de decir, Señor, no peco, no lo voy a hacer porque te amo, porque te conozco, porque sé quién eres y la obra que has hecho en mi vida. Mucha gente no adultera por miedo a que lo deje su esposa y su estilo de vida, y qué voy a hacer si mis hijos se van, no porque diga amo a Dios y amo a mi esposa, no lo voy a hacer. Esa es la gran diferencia entre conocer y no conocer a Dios. Cierre sus ojos y oremos para que las próximas predicaciones Dios se revele en nuestras vidas. Que podamos verdaderamente, Señor, conocerte conforme a tu palabra, es nuestro deseo más grande. No queremos conocer a un Dios de oídas, de lejos. No queremos que seas el Dios de Elías. Queremos que seas mi Dios, mi amado, mi deseado. No queremos más que se nos dilate el tiempo y se nos haga una eternidad del servicio, cuando en un partido de fútbol el tiempo se nos va volando. Eso dice que amamos más un partido que tu presencia. No queremos más eso, Señor. Queremos amarte y conocerte sobre todas las cosas.
porque hoy entendemos que no podemos amar a quien no conocemos. Por eso es que te pedimos, Señor, que las siguientes predicaciones, incluimos esta, entren a nuestro corazón y nos muestren la importancia de conocerte, de conocerte, de conocerte, de conocerte como tú eres en tu palabra, no como me han dicho otros pastores, no como me han dicho los hermanos, no como me imagino yo que eres, no como siento yo que deberías de ser, sino como tú lo dices en tu palabra. Que si tú dices que eres bondad y eres severidad al mismo tiempo, poder entenderlo a la perfección. Te agradecemos, Padre,